tienen su Biblia? Por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y vamos al último versículo del capítulo 6. ¿Quién podrá para el gran día de la ira que ha llegado? Este es el último versículo del capítulo 6. Y esto es lo que los reyes de la tierra dicen durante la destrucción de Jerusalén. Recuerda que el libro de Apocalipsis no es acerca del futuro, excepto por las visitaciones y la última venida de Jesucristo. Pero es acerca de la decadencia y la destrucción de Jerusalén. Y Esteban lo hubo predicho. Este Jesucristo de Nazaret destruirá y cambiará las costumbres mandadas a nosotros. Y esto es lo que es el libro de Apocalipsis. Este es el discurso también en el Monte de los Olivos, en Mateo, Marcos y Lucas, no en Juan, porque Apocalipsis es la versión de Juan. Y vas a encontrar en las siguientes semanas, vas a escuchar que nunca has escuchado. El Espíritu Santo me ha mostrado analogías, paralelismos entre el Monte de los Olivos y el discurso, cuando Jesucristo dice en Mateo 24 y Apocalipsis también acerca de la destrucción de Jerusalén y el final de la era del Antiguo Testamento y la señal de su venida. Era una venida espiritual, pero su venida real es cuando ascendió al Padre y se sienta a la diestra en lugar de David. Cuando ascendió y se sienta en su trono glorioso y que ha reinado desde entonces, donde las naciones se reúnen alrededor y Él separa esas naciones obedientes y desobedientes, dando juicio en la base de cómo tratan a su iglesia, su pueblo. Es por eso que así Dios hace juicio contra las naciones. Amén. Y la Biblia es muy claro en esto. El último sermón de Apocalipsis fue hace 3 semanas. Y claro, hicimos una pausa en Navidad. Pero nos quedamos en Apocalipsis 6 y el último versículo nos introduce al capítulo 7. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces Jesucristo abre 6 de los 7 sellos que tiene en su mano cuando Juan es llevado al trono y ve el templo y ve estos 7 sellos en el rollo, y Juan llora amargamente porque nadie es hallado digno de abrir este libro, y lo hace amargamente porque este libro es la llave a la redención. Porque no hay salvación si este libro no es abierto. Vida es encontrada en este libro. Este libro es el Antiguo Testamento. El significado es misterioso porque ha estado sellado, y Pablo dice, este misterio que ha estado escondido por
siglos ahora es revelado en Cristo. Y el señal de esto es cuando Jesucristo muere y el velo es cortado en dos y el trono de Dios es abierto. Y esto abre, descubre. Y la apertura de los primeros 4 sellos que traen los 4 jinetes, que Ezequiel y Jeremías llaman mis 4 juicios severos. Y el 5.º sello revela que el clamor de los mártires que han sido matados ante el altar claman por justicia. Entonces tenemos los 4 jinetes, el 5.º sello y el 6.º sello es acerca de las estrellas cayendo. Y estas estrellas, símbolos de líderes, caen durante la revuelta en Jerusalén, llamada también la gran apostasía. Una revolta que es organizada por los judíos en contra del Imperio Romano. Ahora, el último versículo del capítulo 6 presenta el tema del capítulo 7 y revela quién podrá sostenerse en pie en el día de la ira de Dios. El gran día de su ira es el día de tribulación, 3 años y medio, donde Roma invade y últimamente destruye Jerusalén. Y eso termina el final de la era del Antiguo Testamento. Cumple la profecía de Esteban y de Jesucristo. Ahora, la apertura del 7.º sello, porque recuerda, capítulo 6 son los 6 primeros. Oye, si está a punto de ser abierto, pero lo abre hasta el capítulo 8. Así que el capítulo 7 es una pausa. Es la calma antes de la tormenta. Entonces, hay un paréntesis antes de que el 7.º sello sea abierto. Porque cuando el 7.º sello es abierto, viene el gran día del juicio con las 7 trompetas, donde lo explicaremos más adelante. La calma antes de la tormenta. Juan ve 4 ángeles de los 4 vientos con gran tribulación. Y detrás de ellos esperan. No dejan que pase nada hasta el 7.º sello. Y el 7.º sello es que trae estas 7 trompetas, el gran día de la ira. Así que dice, esperen ángeles, hasta que los siervos de Dios sean cumplidos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Aquellos verdaderos convertidos, nacidos de nuevo. Son siervos de Dios. Hasta que los sean sellados en sus cabezas antes de que la tribulación llegue, el día de la ira de Dios. Y todo esto empezó en el año 66, donde Roma invade. Invade Jerusalén y termina hasta el año 70. Verdaderos creyentes pueden tomar estas pruebas porque somos sellados. Son probados para que puedan ser probados que están de pie. Estos son los que salen de la gran tribulación porque han nacido en ese tiempo de dificultad. Vienen de una gran tribulación.
But he took off running and said, "Ha ha, fooled you. I was born in the briar patch." I like to tell that story to the little kids. And you parents, I hope you can tell it to them. Así que estos sirvientes de Dios son aquellos que nacen en la tormenta y podemos tomar estos tiempos difíciles, estos golpes duros, y lo hacemos por la gracia de Dios, porque su gracia es suficiente. Y cualquier cosa que afrentes esté en contra tuya, puedes tomar el golpe. Y si te sientes así, perdedor, rendirte, déjame decirte que tú puedes tomar el golpe, porque Dios no va a dejar que seas tentado por algo que no puedas soportar. Ahora, 144,000 judíos fueron enumerados. Y no es acerca de un número en particular, es acerca de un juicio. Y así como Padre dice, si es así con nosotros, imagina con los inconversos. ¿Por qué? Para perseverarlos. Se llama la perseverancia de los santos. No podemos nosotros prevenir la caída, pero con Dios lo podemos. Así que son enumerados para ser enjuiciados. Y Jesucristo dijo, escribiré un nombre nuevo. Y todo cristiano verdadero tiene ese nuevo nombre. Es invisible y es sellado con el Espíritu hasta el día de la redención. Ahora este nombre que es escrito en nosotros nos identifica con Dios, donde Jesucristo dice, aquel que venciere escribiré un nuevo nombre, un nuevo nombre. Cuando somos nacidos de nuevo hay una nueva identidad, es suya y nos identificamos con el Señor. Él lo hace. Así que este nombre que no se ve es escrito en todo creyente. Pero también después de los 144 judíos, Juan ve una gran multitud de todas las naciones. No solamente 144,000. Después de esto ve una multitud que no puede ser contada. No solamente judíos. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Recuerda, esta es una visión. No es literal. No veo 144,000 o una multitud que no se puede contar. Es una visión, es como un sueño. Y visiones y sueños son poéticos. Y la poesía es la única forma permisible de decir una cosa y querer decir otra. Déjame repetírtelo. La poesía es la única forma permitida para decir una cosa y querer significar otra. Así que espiritualmente todo creyente que puede estar delante del trono de Dios y lo podrá estar hasta el final porque ha sido sellado por el Espíritu Santo hasta el día de redención, puedes decir amén. Y como cristianos no somos descritos como gente que peca. Sí, sabemos que tenemos una naturaleza pecadora, lo sabemos. Pero recientemente
He escuchado a alguien tratando de enseñarnos y diciendo, somos tan pecadores, somos tan pecadores. Dame escritura para eso. Sí, tenemos una naturaleza pecadora, pero decirlo una y otra vez y hacerlo la base de toda nuestra enseñanza, no, la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que somos victoriosos, 144,000. Es optimista. Dios nos da estas promesas. ¿Cómo Dios describe a David? Escuché a alguien predicando, diciendo, tenemos tanta luz como David, y David tan pecador. Él no estaba citando la Biblia. Estamos haciendo un estudio en Primera de Reyes. ¿Y cómo Dios describe a David? No lo describe como un pecador. No, lo alaba. Y alaba a Abraham y su pacto con David. Así que tenemos que pensar como Dios piensa, pensar bíblicamente. La gente dice, oh, David tan pecador. Bueno, la Biblia dice no. La Biblia dice que David fue fiel, excepto cuando cometió adulterio. Y hasta ahí. Queremos hablar al cristiano como Dios nos señala. Amén. Y si pecamos todos los días, bueno, nómbralo. Nombra el pecado. ¿Puedes nombrarlo? Bueno, en general, no quiero decir. Mira, si pecas todo el tiempo, confiésalo. Arrepiéntete. Ponlo en oración. No creo en la perfección. Nadie es sin pecado. Pero vamos a ser realistas. Seamos específicos. Si pecamos, nómbralo y arrepiéntete. Amén. Ahora, esta es una visión que tienes que recordarlo. Y visiones y sueños son poéticos. Vamos entonces a recapitular lo que hemos visto. Capítulo 6. El Cordero abre 6 sellos en este rollo que está a la diestra del Padre. Y estos 4 sellos revelan 4 jinetes. El 5.º sello revela el clamor de los mártires que claman por venganza. El 6.º sello es revelado en la rebelión judía en contra de Roma. Y aquí está la cosa interesante. Todo corresponde a lo que Jesucristo dijo en Mateo 24. Esto es el principio de dolores. El final todavía no es. En Mateo 24, 6 y 8. Esto sería hasta la 7ª trompeta. Así que, al principio de dolores, un cuarto de trigo era vendido por un día de trabajo. Y esto no es extremo, pero es malo. Es el principio de dolores. Pero en las 7 trompetas y las 7 plagas vas a ver mujeres comiendo sus bebés por el hambre y la destrucción de Jerusalén. Así que todavía no era el fin. ¿Estás conmigo? Porque el gran día de juicio ha venido y ¿quién puede permanecer de pie? Está anunciando lo que va a venir. Ahora, hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Las 7 trompetas empiezan a sonar en capítulo 8, que no lo vamos a cubrir en detalle el día de hoy, pero es muy interesante, porque esto cubre en 8 y 9.
Y no voy a entrar en detalle porque hay tanta información. No sé si sea apropiado. Tal vez sería en un estudio bíblico. Vamos a orar por espíritu de entendimiento. Pero las 7 trompetas empiezan a sonar en capítulo 8 después de que los siervos de Dios son sellados para que no sean heridos, para que puedan permanecer de pie durante este tiempo de tribulación. Y créeme, fue muy difícil. Josefo explica en detalle cosas horribles que pasaron en este tiempo. En capítulo 8, 7 trompetas también que traen el gran día de la ira de Dios, donde la última trompeta trae una tercera fase, 7 copas de ira. Las 7 copas que son descritas en el capítulo 15. Si quisieras hacer notas de esto. ¿Y cuáles son estas 7 copas de ira? Y fíjate cómo los llama copas. Y así es como es tan horrible, cuánto pecado se había acumulado con las 7 placas, donde corresponden a la maldición de Jesús cuando dice, llenen a mesura la culpa de los padres, Mateo 23, 32. Y esa medida de culpa es la que es llenada, esta copa. Y nota que las copas son tan grandes que son llamadas como tazones, contenedores, por así decirlo. Esto muestra lo culpable que habían sido. Y leer Salmo 75, 8 dice, porque en la mano del Señor está la copa, y ciertamente será tomada por el malvado. Salmo 75, 8. Ahora, vayamos de regreso al capítulo 7 con los 144,000 sellados. Y esta es la calma antes de la tormenta. Juan dice, vi 4 ángeles de los 4 vientos aguantando esta gran tribulación. ¿Y quiénes son los 144,000? Nos los dice en el capítulo 14, son los primeros judíos creyentes. No el primer fruto, no el último, no en el futuro. No está hablando de una tribulación en el futuro. Si es así, muéstramelo donde dice. Yo sé que esa es la enseñanza popular, pero no está en la Biblia. Y si requieres pruebas, te puedo mostrar Daniel capítulo 9. Llamamos esto la perseverancia de los santos. Son preservados de la ira. Y esto corresponde a lo que Jesucristo y Daniel hubieron dicho, porque habrá gran tribulación como nunca la habrá habido desde el principio del tiempo, ni la habrá. Mateo 24, 21. Ahora, Ezequiel tuvo una visión similar. La primera vez que Jerusalén fue destruida, en el año 586 a.C., y en esta visión, Ezequiel ve ángeles que son usados como ejecutadores de la ira.
and they're ready to go out. y están listos para destruir. Another guy, Pero hay otro ángel allí and he's got a writing tool, que tiene un instrumento de escritura. and God says to the Y Dios dice a los ejecutores, esperen hasta que este escriba goes out and puts a mark on ponga una marca a aquellos eye and weep. que claman por su pecado en Jerusalén. They're Son los nacidos de nuevo. God's servants. They're sighing and weeping because Están llorando por el pecado de la ciudad. we ought to be sighing and weeping because of all the sin. Deberíamos hacer lo mismo por los pecados de los Estados Unidos. No estoy maldiciendo. Sighing and weeping. Amen. Sí que lo que pasa es que Went out with the inkhorn and he put el escriba pone nombre. Y esto es espiritual, no literal. Sigue siendo una visión. he's put Poniendo a mark on all of those servants. una marca a los siervos de Dios. Y regresa al templo. Y Dios dice a los ejecutores, vayan y no tengan misericordia. Through the city. Vayan This is not the devil saying, y maten. Y no es el diablo, es Dios diciéndolo. let's think God's. Pensemos como Dios es. Do not let your eyes. No dejes que tus... Wow, that's not very Christian, is it? This is God telling these angels Es lo que está diciendo a sus ángeles. that. Nor have No any tengas misericordia sobre ellos. No dejes ojo slay, old and disculpado. maidens and Jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Este es Dios diciendo en Ezequiel 9. but do not come near anyone Pero no hagan daño a ninguno que tenga la marca and begin at y empiecen por mi santuario, el templo. Así que empezaron con los ancianos. Sí que juicio debe de empezar en la casa del Señor. begins with us. Think Y si empieza con nosotros, imagina, con los inconversos. Amén. Ahora, ¿por qué el número 144,000? ¿Qué significa? ¿Por qué es usado? Recuerda que esta es una visión, no es literal, pero es simbólico. Los números y visiones son simbólicos. 12 veces 12 son 144, ¿verdad? Ahora, 144 son 12 apóstoles multiplicado por 12 tribus de Israel. ¿Puedo decirlo de nuevo? the number 100 El 144 nos da is not direct. It hints. It's una lógica extendida, y así como los apóstoles interpretaron antiguo. 12 apostles. Conecta 12 apóstoles con las 12 tribus de Israel. To 12,000 each. Un número simbólico. ¿Y por qué los miles? ¿Qué significa el lenguaje de visión? Recuerda que 1000 es usado poéticamente en Salmo 105:8, donde recuerda su pacto por siempre. Y aquí es lo que hacen los salmos. Hay dos líneas que dicen la misma cosa en dos diferentes maneras. Entonces, la primera manera dice que recuerda su pacto por siempre, y la segunda línea dice por 1000 generaciones. Así que 1000 generaciones significa por siempre. 1000 significa siempre, es simbólico, Timelessness. sin número, sin años, sin fin. And those who take that Y aquellos que toman 1000 años as a, they teach that y enseñan que Jesucristo regresará y reinará por 1000 años, Jesucristo dice, la letra de nada aprovecha, es el espíritu que edifica, no la carne. Es una interpretación carnal, ser literal. Cuando hablamos de visiones y sueños, si piensas que son literales, no tendría ningún significado. ¿Qué significa? coming out of your, Estás hablando del subconsciente. it's not coming from God usually. It's just coming out of something that's on your heart. Tendrías una interpretación de tu corazón, And it comes out in symbols. nada más.
y no me quiero desviar, pero recuerdo tener este sueño muy recurrente y no sabría qué significaba. Finalmente lo descubrí y no te voy a decir. El jueves en la mañana, a las 7 de la mañana en Chick-fil-A. 144,000. Sería un número contado. Pero después ve estos gentiles de todas las naciones y no podían ser contadas. Así que son dos maneras de decir lo mismo. Es el primer fruto de los judíos y ahora es el mundo entero. No nada más judíos, multitudes que no se pueden contar. Ahora, ¿qué significa que uno puede ser sellado? Significa que uno puede ser perseverado en la fe sin importar las grandes tentaciones de la gran tribulación. Significa lo que significa en Efesios 4:30, porque fuiste sellado por el Espíritu Santo para el día de redención. Significa que aún las tentaciones de la gran tribulación no pudiera separarnos del amor de Cristo. Significa que los siervos de Dios lo aguantarían y no serían raptados, sino que sobrevivirían, hubieran sido perseverados por el Espíritu Santo hasta el fin. Así como ves, estos alimentos perseverados somos nosotros creyentes. Amén. Somos más que conquistadores por su gracia que nos persevera. Es por fe que nos da esa victoria. Y don de Dios para que nadie se gloríe. Ahora, la salvación dice, pertenece a nuestro Señor. Apocalipsis, versículo 10, capítulo 7. Después de estas cosas miré. Y es bueno orar, hermanos, para que podamos ver. Y miré una gran multitud que no podía ser contada. Naciones, tribus, lenguas, delante del trono, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y así es como Dios describe a su gente, a su pueblo, no llorando, no derrotados. Y clamaban a gran voz diciendo, y esto es lo que la gente de Dios hace, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. No a nosotros. Pertenece a nuestro Dios. No podemos ser salvos por nosotros. No es mitad y mitad. Es todo de Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Es lo que el verdadero creyente clama. Amén. Ahora, si la salvación pertenece a nuestro Señor, ¿no tendrás que hacer algo? ¿Qué harás? ¿Qué harías? Si es del Señor, va a cambiar tu mente. Te va a convencer de la verdad. Él decide convencer a unos y a otros no. Tenemos un libre albedrío, pero no podemos obedecer a Dios. No tenemos un libre albedrío para obedecer a Dios. Solamente por gracia, cuando Dios nos da revelación y Dios nos convence de la verdad, trabaja a través de nuestra voluntad. No como robots, nos hace como magia creer, no, sino por revelación divina con la verdad. Y todo ser humano que es esclavo de lo que cree, así también cuando nos convence en nuestro corazón de la verdad, no podemos resistirlo y se le llama
gracia irresistible. No puedes resistir lo que crece en tu corazón. No puedes. Eres esclavo de lo que crece en tu corazón. ¿Cómo podemos tener fe entonces? Es don de Dios. Dios soberanamente te convence de la verdad. Te convence. Piensas que eres tú. Parece que eres tú. Pero te ha convencido. Ha trabajado en ti la voluntad y en tu querer. ¿Y cómo lo hace? Al mostrarte la verdad, al abrirte tus ojos. Trabaja en tu voluntad y en tu querer. Y cuando quieres, lo haces para su buena voluntad. Pero no lo puedes hacer si no eres convencido de la verdad. Primeramente, somos optimistas. El calvinismo o el mensaje de reformado es optimista. Y en iglesias reformadas, no es decir, tenemos que pecar todos los días. No, los puritanos eran optimistas. Eran optimistas no solamente en su piedad personal, sino optimistas acerca del futuro. Creían que la gloria de Dios cubriría la faz de la tierra como el mar. Y esto es la filosofía bíblica. Y soy muy optimista, hermano, porque no importa lo que venga. Yo sé que mucha gente me odia, pero se me olvida. Y el Señor me levanta. Creo en el futuro. Ahora, la gente tiene miedo de una guerra con Irán. Dios está en control. Dios está en control. No importa qué pase. Dios está en control. Oremos por nuestro presidente. Oremos por sus consejeros. Oremos por una paz que no sea una guerra sin motivo. Ora por nuestros soldados. ¿Crees que Dios puede orar nuestras oraciones? Pero tenemos que dejarnos de todos prejuicios. Tenemos que morir a nosotros mismos y alinearnos con Dios, porque el gran enemigo son nuestra naturaleza caída. Vénsela. Es una batalla, no es fácil. Recuerdo cuando estaba en una escuela dominical y los maestros decían, cuando te gradúes y seas ordenado y enseñes, no solamente tomen lo que te hemos dicho como pericos, piensen por sí mismos, clamen al Señor y pidan al Espíritu por entendimiento y pídele que Dios elimine todo prejuicio, porque tendemos a abrazar lo primero que escuchamos y no es el Espíritu Santo, es la carne. Tenemos que pensar y darlo todo. Nos graduamos y el tío de Linda era nuestro pastor. Tenía un campo de estudio. Nos invitó a pastorear. Preaching and teaching 17 times a week. Man, I was getting tired. Plus, I was out knocking on doors and everything. Y se nos pidió que tocáramos puertas para invitar a la gente. Y estaba a cargo. Y me incliné y nunca olvidaré esto.
Recuerdo lo que nuestros maestros nos dijeron. No sean robots, no sean pericos, no lo que nada más escucharon. Señor, Lord, I know that's the esta es la gran tendencia del ser humano, es prejuiciar, ser prejuicioso. Lo hacemos en distintas maneras. help me, Lord. Help me. Help me to listen to you. If I'm believing anything that's wrong, show me, Señor, correct me from your word. corrígeme en tu palabra. And he didn't do it all at once. It took him several Tomó years, but bastantes años little by little he chipped away. Chipped away. And I y todavía oramos de la misma manera. Pedimos, for that. Señor, muéstrame, ayúdame a ver. I'm writing a commentary on the book of Revelation now. Estamos predicando acerca del Apocalipsis And I'm seeing y veo cosas que nunca había visto, que nunca había leído. and Muy interesante. stuff. Pero todavía basado en la misma fundación, That I got in the beginning. Nice en el credo niceno, que la palabra de Dios es inspirada. and it's Y all todo es construido desde ese fundamento. without any going off into these different heresies and inventing new doctrines. You understand what I mean? But with Pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. it scares some Asusta a muchos, people. Well, I've never thought of that. And it makes them hace sentir inseguro a uno, porque son terrenos no conocidos. who is Pero able to ¿quién stand? podrá mantenerse de pie? Aquellos que son sellados. Amén. And when they said Y cuando salvation is of the dice Lord, that also meant lordship salvation. que la salvación pertenece del Señor, You know, there are evangelicals out there today that teach all you need is salvation. You don't have que to solamente requiere la salvación, no. been done away with. We don't Necesitamos obedecer. Ya no necesitas obedecer los 10 mandamientos. forgiveness. Has recibido perdón, ya no tienes que obedecer. You know, common Y sense. sabemos que esto no está bien. But it's amazing how Pero es impresionante cuánta educación, with common sense. cuánta educación es dada sin sentido común. Stupid. Amen. Lordship salvation. There's no such thing No hay as tal grace cosa como gracia, without grace. sino que la gracia nos haga obedecer. No las puedes separar. Gracia con obediencia.